En primer lugar, quería agradecer a la ingeniera Quintana y a todo su equipo por invitarme a participar de este taller, que sin lugar a dudas es un orgullo, por un lado, porque una actividad de referencia a nivel del país, y siempre que hablamos en cuanto a lo que son los diagnósticos de gestación, cada vez que tenemos que discutir un resultado, tomamos como referencia los resultados que se obtienen acá, y es realmente una actividad muy importante y muy bien valorada. Por otro lado, quiero también a la ingeniera Quintana agradecerle, pedirle disculpas públicamente porque no me acuerdo en qué año fue, pero hace años ya nos habían invitado en otra oportunidad y no pudimos venir por motivos personales. De último momento tuvimos un inconveniente y realmente sabemos los inconvenientes que ocasiona cuando alguien no puede participar en ese momento, a último momento, y bueno, me imagino que las complicaciones han sido grandes, pero bueno, nobleza obliga públicamente pedir disculpas por ese problemita. Arrancando con la publicación, lo que yo voy a presentar son datos nuestros, que trabajo con un colega, el doctor Sebastián Velassi, en sociedad, y algunos datos que nos aportaron también los colegas doctor Eduardo Blanc, Alfredo Aedo y Leonardo Franco, colegas del departamento de Paysandú todos. Lo que les voy a pedir disculpas es porque los datos en realidad no fueron recabados pensando que lo íbamos a presentar acá y anotados como normalmente anotamos, en algunos datos, en algunos lugares con más detalle, en otros lados no tanto. Entonces digo, la información, pero la idea era venir, participar y tratar de aportar un granito de arena dentro de lo que es nuestra actividad y bueno, esperemos en años que vienen poder presentar un poco mejor las cosas. Como resultado global, nosotros presentamos 21.500 tactos más o menos, de los que hay 17.000 preñadas, un 79% de preñez, medio coincidente con los datos de Pablo y de Tiki. Entendemos que no es un mal resultado, para nosotros creo que es un buen año. La película brava empieza de aquí para adelante, pero el resultado en general creemos que es bueno. No tenemos para comparar, digamos, con datos de otros años, pero creemos que es un buen resultado. Si lo desglosamos en las vaquillonas, en el caso por categoría, digo, en el caso de las vaquillonas, sobre 4.170 vaquillonas se preñaron 3.680, un 88% de preñez. En el caso del segundo servicio, sobre 1.718, 1.161, un 68% de preñez. Y en el caso de la vaca de cría, sobre 14.500, 11.400, un 78% de preñez. Casualidad que hizo que hay un 10% de diferencia entre las tres categorías, que es bien notorio, bien marcado y realmente creemos que es bastante representativo de lo que normalmente sucede. Si comparamos, tomamos los datos de las vaquillonas específicamente, y esto sobre los trabajos que hicimos nosotros puntualmente, que teníamos más, podíamos analizarlo un poco más, sobre un global de 1.905 vaquillonas, se preñaron 1.771, un 93% de preñez. A su vez, básicamente usamos dos sistemas de inseminación con celo visto, con distintos protocolos, con una prostaglandina, con dos prostaglandinas, pero siempre trabajando celo visto, más o menos en la mitad de los vientres. Sobre 948 se preñaron 853, lo que dio un 90%. Y la otra mitad, más o menos, la inseminamos a tiempo fijo, 957, se preñaron 914, un 96% de preñez. Con esto lo que vemos es que la IATF, bueno, por un lado, y compartíamos lo que ya se ha dicho, cada vez se está usando más. Los resultados que se obtienen no son limitantes para el uso de la técnica como que la empezamos a dominar y se obtienen buenos resultados. Y hoy día el decidir por un protocolo o por otro pasa más por las características del predio, por las comodidades de las instalaciones, por el predio, por los potreros, por distintos motivos, pero no por los resultados de la técnica. El resultado de la técnica no pasa ya
a influir en la decisión de hacer un sistema con celo visto o hacer un sistema a tiempo fijo. Como que el tema pasa por otro lado, por lo económico o por lo que fuere. Lo que nosotros siempre hacemos es el repaso por monta natural y el repaso, ¿cómo lo hacemos el repaso por monta natural? Siempre tomamos como que con la inseminación a celo visto estimamos que preñamos un 70%, sobre el 30% que estimamos que no vamos a preñar y que tienen que repasarlo los toros, aplicamos un 3% de monta natural. Y así decidimos la cantidad de toros que vamos a utilizar en el repaso. En el caso de la IATF, estimamos que preñamos un 50%, sobre el 50% restante que no vamos a preñar es que utilizamos la monta natural a un 3%. Y así determinamos el repaso de los toros y de ahí es que surgen estos resultados. Con respecto a los departamentos, básicamente son resultados de Paysandú y de Río Negro en su mayoría, Salto, con algunos otros predios en Soriano, Florida, Tacuarembó, 33 y Flores. Básicamente la diferencia prácticamente como que no hubo, un poco era lo que planteaban, como que en realidad fue un año en realidad bueno, que no hubieron diferencias en cuanto a los resultados para nosotros. Digo, con un caso puntual acá, pero es un establecimiento en especial y digo, sería muy sesgado pensar en que tiene alguna influencia por la zona o algo. Con respecto a los principales comentarios, decimos que fue un invierno muy benigno, con una primavera muy lluviosa, se arrancó con mucho pasto, con ganados en buen estado en general, a pesar que a veces nos veíamos que los ganados no los veíamos tan lindos como pensábamos que tenían que estar de acuerdo a la pastura que teníamos. Y en enero se cortó abruptamente la lluvia, cortó y dejó de llover de una, con momentos de muy altas temperaturas, que creemos que tuvo su impacto. Y en general, cuando estábamos haciendo los tactos, como que no se colmaron las expectativas. En general, la gente pretendía más resultados y como que todo, si no preñamos este año, no preñamos más. Porque realmente, excepto por ese final del servicio, estaban todas las condiciones para preñar vaca. Y de ahí entendemos un poco la desazón de Pablo de rato. Ayer salió en el diario y realmente me impactó esta frase de Mario Mondelli, el director de OPIPA. Dice, Uruguay en el 2001 producía alimento para 9 millones de personas y en el 2015 lo hace para unos 30 millones. Sin lugar a duda, el impacto de la agricultura, el gran desarrollo que tuvo la agricultura, está influyendo notoriamente en esto, pero toda esa expansión de la agricultura se hizo con la misma cantidad de vacas que tenemos, o mejor dicho, tenemos casi 2 millones más de vacas en este momento, con lo que había antes, y los lanares bajaron muy poquito, o sea que tenemos a la ganadería arrinconada, y arrinconada en los peores campos del Uruguay. Entonces yo creo que a veces cuando comparamos resultados tenemos que considerar en qué condiciones estamos produciendo en Uruguay hoy, y realmente es parte de lo que nosotros entramos a analizar cada vez que analizamos un resultado, las posibles limitantes de por qué no logramos el mejor resultado, y bueno, dentro de ellos, sin lugar a duda, el tema carga es un factor preponderante, y toda esta expansión de la agricultura y cómo hemos apretado la ganadería, y sobre todo la ganadería al criador, es realmente, creo que un determinante muy importante. Sin lugar a duda, todo lo que es tipo de suelo, índice CONIA, porcentaje de fósforo, degradación de las pasturas, la presencia de las leguminosas, son todos aspectos que son determinantes para un sistema de cría, y a veces cuando nos ponemos a comparar resultados, yo creo que esta actividad, que repito, la considero súper valiosa, y a veces la tomamos como nos entramos a comparar. Y lo que creo que cada productor tiene que hacer es compararse consigo mismo y evaluar, porque es bueno tener una referencia y saber cómo le fue al resto,
pero por encima de todo hay que trabajar intrapredio y tratando de mejorar el propio desempeño y analizando, bueno, dentro de mis posibilidades, cuáles son el potencial que tiene mi campo, analizando todos estos aspectos y qué es lo que tengo que hacer para mejorarlo. Por supuesto, el sistema de pastoreo, qué manejo realizamos en la pastura, si estamos pastoreando con ovinos o no, qué porcentaje de ovino, qué relación lanar-ovino tenemos. Son todos aspectos que a veces entramos a analizar los resultados y terminamos viendo cómo están influyendo. El tema de calidad de agua, yo creo que este año fue muy claro y fue muy determinante. Sabemos el tema del impacto del nitrógeno inorgánico, el aumento del nitrógeno orgánico a nivel de las aguas superficiales, sobre todo en todos aquellos predios relacionados con agricultura, todo el tema del crecimiento de las cianobacterias. Yo me acuerdo cuando estudiaba, en la época que estudiaba y leía el Lou Henderson, en casi todos los diferenciales estaban las algas verdes azuladas, y a mí me parecía que eso era una cosa que se daba en el extranjero. Hoy día está complicando incluso las aguas para uso público, para uso humano, y nosotros seguimos sin saber cuál es el verdadero impacto que tenemos de estas algas en la producción ganadera. Yo creo que, porque el verdín famoso que la gente que es de orilla conoce, y 2x3 aparece el verdín, y en las cañadas lo vivimos viendo, sobre todo este año que se cortaron las aguadas abruptamente, porque pasto no faltó nunca en el Entore, pero agua y agua de calidad, yo creo que faltó ya de mediados de enero para adelante en muchos lugares. Fue, yo creo que un factor que a veces no lo consideramos, y como dice Pablo, hicimos todo y no logramos, y a veces, yo qué sé, preñar es un arte. A mi gusto creo que es muy difícil manejar todos los factores. A veces, por deformación técnica, pensamos que aplicamos un paquete tecnológico y con esto vamos a salir adelante, y realmente a veces nos pasa eso, y yo creo que no es para desmoralizarse, creo que al contrario, hay más factores y son muchos los factores, y bueno, hay personas que cuando están en el predio están todos los días y están viendo las cosas y están con sentido común, a veces se están dando cuenta, y son esa gente que tiene el arte de preñar y manejar a los animales con bienestar. El tema sombra, ese es otro tema, sin lugar a dudas, y seguimos viendo un montón de predios en todo el Uruguay, y sobre todo allá en el norte, en campos de basalto superficial con índice de conidad 50, que después que calienta la piedra no hay manera, y no tienen sombra. Y hay un montón de gente que incluso conceptualmente no tienen sombra, y siguen pensando que si le ponen sombra el ganado se va a la sombra y no come. Entonces dicen, no, es mejor que no tengan sombra. Y hay innumerable cantidad de trabajos que demuestran la importancia de la sombra, y la importancia del bienestar animal, y la importancia de una calidad de agua, y sin embargo hay gente que sigue, que por suerte cada vez son menos, siguen sin adoptar esas tecnologías. Estamos hablando de tecnología de la sombra, ¿no es? Bueno, ni que hablar la importancia de los toros, lo que hablaba, ya fue hablado, la importancia del porcentaje de toros, edades de toros, el efecto de la dominancia, lo que hablaban a veces los toros, si trabajan o no trabajan, lo que hablaba Gabriel, el manejo de esos toros, si se rotan o no se rotan, que a veces es difícil dar una receta con este tema, porque es buena la rotación de toros, y siempre nos preguntan, ¿es buena la rotación de toros? Y sí, hay veces que es buena, porque si uno los rota y tenemos el pico de repaso de celo de lo que es la inseminación al principio, con después el ganado de cría en general, que se empieza, después que se preñaron el repaso de la vaquillona, entramos a preñar el ganado de cría, y después terminamos preñando lo que es la cola la cola de parición. Si estamos rotando los toros, estamos usando más racionalmente esos toros, o reponiendo algún toro que perdió estado por otro. Eso es bueno, y eso forma parte de ese arte que hablábamos. Ahora, si lo que tenemos es una enfermedad venérea, lo que estamos haciendo es desparramarla en el rodeo, y entonces esa misma medida pasa a ser
mala la rotación de toros si lo que tenemos es una venerea dentro del campo. Entonces, no hay receta, lo que sí es que hay que tratar de aplicar el criterio a cada caso, ¿no? Por supuesto, la evaluación de los toros, lo que hablaba Gabriel, la importancia de trabajar con toros evaluados, con buena sanidad, con raspaje, con vacunaciones. Yo creo que son todas medidas re importantes. Lo mismo a nivel del rodeo, el control de las parasitosis, los estados de productividad, productividad óptima disminuida por aspectos parasitarios, sin lugar a dudas, el uso de vacunas reproductivas, el uso de sales minerales. Y lo otro, ¿qué sales minerales? Porque a veces le preguntamos, ¿se usa sal? Y llegamos a un establecimiento, ¿tenés? Sí, estoy dando sal. Salís a recorrer el campo, llegás a los rodeos, los saleros vacíos. Digo, pero no hay sal. Si no, es que está en el galpón, dice, pero pasa que no la he desparramado todavía, pues tengo que y siempre está para desparramarse la sal. Como que si la compran, la dejan en el galpón, psicológicamente ya queda tranquilo y anda bien. Y a su vez, el porcentaje de fósforo que tiene esa sal, hay sales y sales, ¿qué consumo de sal tenemos? Porque muchas veces se usa una sal y se para el consumo, y si no comen sal. Le cambias la sal y se la devoran. Entonces digo, yo creo que hay mucho en este aspecto, la presencia de oligoelementos, qué disponibilidad tienen esos oligos, si son orgánicos, si no son orgánicos, cómo interactúan con el agua del establecimiento. Yo creo que en el tema sales minerales es uno de los principales insumos que tienen los predios ganaderos, que por eso a veces los productores son medio reticentes al uso de sal, porque realmente la sal es un insumo importante, pero creo que si una vaca produce 1 litro de leche, está perdiendo un determinado volumen de minerales que los pierde sí o sí, y si el pasto no se los da, y eso todos los ensayos lo demuestran, que el pasto no cubre los minerales en el Uruguay, de algún lado lo saca, y lo tiene que sacar de los huesos. A la larga, ese impacto lo termina pagando en rendimiento carnicero, pero en algún momento, de algún lado lo tiene que sacar, o lo saca perdiendo, afectando la reproducción, no hay otra. Entonces yo creo que sobre sales minerales hay que trabajar, y trabajar en trabajos de largo aliento, en ensayos de varios años, para poder evaluar realmente, comercialmente, si el impacto que tiene desde el punto de vista económico la sal mineral. Bueno, todo lo de peso de ventores, el manejo de la recría, que ya se habló, todo lo del tema de los inviernos que planteaban, totalmente coincidente. Siempre nos pasa que a veces se entona la vaquilla, pues se entoró en peso, sí, pero ese entore de peso, que se ganó ese peso en un año, en un mes y medio, en los últimos meses le dan de comer a rajatabla, la vaquillona llega a peso, pero el desarrollo del aparato reproductivo es mucho más lento de lo que es la ganancia de peso. Entonces la vaquillona debería tener el peso de entore antes de la entrada del invierno, porque después va a perder un poco de peso, pero lo va a recuperar en la primavera, y ahí nos asegura de tener desarrollado el aparato reproductivo para que entre ciclando al inicio del entore. Y bueno, después todas las medidas de control de amamantamiento, como hablaban, y está más que demostrado todo lo que es el impacto que pueda tener el destete precoz, el destete temporario, crib feeding. En definitiva, yo creo que el paquete tecnológico, sin lugar a duda, que existe, y existe información nacional, y está ampliamente validada en predios comerciales, está totalmente desarrollado, se ha difundido ampliamente, y siempre nos hacemos un poco la pregunta, ¿por qué no se adopta masivamente? Y es un poco, creo que el cuestionamiento que tenemos todos, y creo que para quienes están en la investigación y están en la investigación y en la extensión, es una pregunta que surge: ¿por qué no se adopta si está probado? Y acá, como decía Gabriel, hace 13 años que está probado que los productores que hacen las cosas aplicando tecnología logran muchos mejores resultados. Y bueno, ¿por qué no se hace? ¿Por qué es que no logramos lograr resultados arriba del 85-90% de preñez? Y bueno, yo creo que sin lugar a dudas es la razón del artillero, ¿no? Lo que prima es el criterio económico.
Y se dan, desgraciadamente en este país, coyunturas demasiado seguido, en donde el sistema, el criador termina pagando el pato, ¿no? Sin ir más lejos, el precio del remate por pantalla de Plaza Rural del 17 al 18 de junio de 2015, el vientre preñado hizo un promedio de $518 de promedio. Y el precio de la vaca gorda del kilo en pie en la Asociación de Cocinatarios de Ganado de la semana del 7 al 13 de junio de 2015, $1,39 en pie, quiere decir que una vaca de 450 kilos hace $625. 100 y pico dólares más una vaca gorda que una vaca preñada. Es mucho más fácil engordar una vaca que preñar una vaca. Entonces, no se gasta plata absolutamente nada para producir una vaca de $625 contra una de 518. El productor uruguayo, si hay algo que no es tonto, sin lugar a dudas, la tiene mucho más claro que a veces nosotros nos enfrentamos y queremos imponerle algo, queremos porque tenemos la convicción de la importancia de producir ese ternero, y el productor también, y el productor, y sobre todo el criador, muchas veces lo hace sabiendo que pierde plata y sigue siendo criador, porque tiene la vocación de criador, y creo que es la cultura de criador, y eso es lo que creo que tenemos que, de alguna manera rescatar. Tenemos que cuidar el criador, porque es el principio de las cadenas, es el principio de todo el primer eslabón de toda una cadena que está sosteniendo una gran industria a nivel del país. Y la industria frigorífica lo sabe más que bien, y por algo todo el proyecto de los 3 millones de terneros, la pregunta que ustedes se planteaban, yo creo que todo el mundo la tenemos clara, y indudablemente el criador estaba mucho mejor cuando habían 2 millones de terneros y no cuando hay 3, cuando hay casi 3 supuestamente que van a haber. Contra ese mercado yo creo que no se puede ir. El mercado, sin lugar a dudas, lo peor que se puede hacer es regularlo. Eso, las experiencias que hubieron en el pasado acá fueron nefastas, y lo vemos en otros países que lo han hecho. Intentar regular el mercado es muy mala idea, entonces creo que contra eso no se puede ir, pero bueno, en lo personal soy un veterinario de campo, no podría entrar en temas de aportar soluciones, no tengo las herramientas para aportarlas, pero creo que sí, que quienes elaboran política agropecuaria a nivel del país, quienes de alguna manera o a través de beneficios impositivos, a través de préstamos de largo aliento, de bajo interés, yo creo que de alguna manera quienes tienen la responsabilidad de elaborar políticas agropecuarias en este país deben de considerar que hay que proteger al criador del mercado que muchas veces le juega en contrario. Muchas gracias.